buenos días. Vamos a entrar al tema directamente. Este es el tercer mensaje de la serie Los Hechos del Espíritu Santo. Durante esta serie estamos estudiando algunos de los pasajes del libro de los Hechos para tratar de entender cómo es que el Espíritu Santo, que es Dios, puede generar una poderosa influencia en la vida de aquellos que entregamos nuestra vida a Él. Porque esa es la tesis que venimos manejando. Es preciso entregar nuestra vida al control del Espíritu Santo, un acto consciente que va a determinar aquello que nos va a influenciar en nuestra vida. Mire, el apóstol Pablo lo explicaba de esta manera y para propósitos de ilustración quiero hacer esta referencia. En Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y lo que está diciendo este pasaje está comparando dos elementos que tienen la capacidad de ejercer una influencia en nuestra vida: el vino y el Espíritu Santo. A quien le entregamos el control va a ejercer una influencia directa en la forma en la que nosotros enfrentamos las circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, quiero mostrar brevemente a manera de evidencia lo que sucede en una persona que ha entregado el control, en este caso al alcohol. Así es que ayúdenme por favor poniendo el video que sin duda les va a recordar a alguien. Espero que no le haya recordado a alguien cercano, un familiar o alguien, o recuerde los últimos 15 años a los que fue, ni nada por el estilo. Ahora, por demás chusco divertido que nos pudiera parecer, la realidad de la experiencia es mucho más dolorosa de lo que parece. Porque en el mejor de los casos hablamos de este tipo de cosas que terminan siendo anecdóticas y la persona alcoholizada fue más bien la diversión y lo sigue siendo. Miren, hoy nosotros nos divertimos de ellos. Lamentablemente,
lamentablemente, hay muchas borracheras que terminan en agresiones, algunas terminan en el hospital, en la cárcel o incluso en el panteón. Las experiencias llegan a lastimar a personas inocentes, no solo el que toma, sino personas que están a su alrededor, y van a generar vergüenza ajena a los familiares, van a ser victimizados de alguna forma, y puede ser que tristemente en ocasiones hablemos de tragedias irreparables. Esto sucede cuando tú le entregas el control al alcohol. Yo no te voy a decir si es pecado tomarte una copa o dos. Eres un adulto y por tanto eres responsable delante de Dios ante lo que haces. La Biblia habla muy bien de aquello que te controla. Tú sabrás cuánto te controla. Lo que estoy tratando de ilustrar es la realidad cuando eres controlado por algo. Y presento un elemento que es fundamental recordar. El control de nuestra vida es algo que no nos arrebatan, sino que nosotros conscientemente entregamos en el ejercicio de nuestra voluntad. Conscientemente en algún momento decidimos entregarlo, en este caso al alcohol. ¿Cuándo sucedió? Cuando tomaste la primera copa, cuando tomaste el primer vaso. A partir de ahí, lo que suceda posteriormente ya solo es consecuencia. Será una consecuencia de aquello que te controla. Hoy veremos una historia en la cual ilustra dos tipos de personas a quienes puedes entregar el control de tu vida. Esa es tu facultad. Tú puedes tomar esa decisión. En esencia, aquello que te controla es tu Señor y podría convertirse en tu Dios. Hablemos de la deidad del Espíritu Santo. Hay tres preguntas básicas que tenemos para enfocarnos en el texto. Primera, ¿quién te controla? Segunda, ¿qué expresiones hay? Y tercero, ¿cuál es el resultado? Y vamos a hacer estas tres preguntas a dos secciones del texto bíblico. Así que acompáñenme a Hechos capítulo 4 y vamos a hacer estas tres preguntas al texto. Hechos capítulo 4 a partir del verso 31. Hechos 4:31. Dice así: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tres preguntas al texto que le vamos a hacer para entender de qué se trata. Verso 31 dice: ¿quién te controla? Dice el texto: fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la evidencia de lo que estaba por suceder. ¿Qué expresiones hubo a partir del control del Espíritu Santo? Dice el verso 32, tenían un corazón, una alma, una expresión de unidad. 32, todas las cosas en común, es decir, no había egoísmo. 33, poder para dar testimonio, testificaban de la resurrección de Cristo. 33, recibían gracia, se les otorgaba un voto de confianza. 34, generosidad y misericordia. Y podríamos abundar mucho más en este pasaje, pero lo vimos un poquito más a fondo hace 2 semanas en Hechos capítulo 2, porque básicamente es una escena muy similar. Así que para propósitos del mensaje, continuemos adelante. Dice entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El verso 34 dice: no había necesitados. Incluso los versos 36 y 37 identifican el caso particular de José con el apodo Bernabé, el que consuela.
como una muestra de generosidad en cuanto a lo que estaba aconteciendo. Eso es el Espíritu Santo en acción. Algunos teólogos afirman que debiera de ser la expresión actual de la iglesia en forma literal. No creo que sea una aplicación literal, pues respondió a una necesidad del momento. Pero sí podemos rescatar la actitud de rendición de toda la gente al mover del Espíritu Santo, y solo así podemos entender que la generosidad llegará a tal desprendimiento. El Espíritu Santo es glorificado a través de un pueblo que le entrega el control de la situación. Así es que invertimos la pregunta: ¿cuál es tu situación adversa? ¿Cuál es la condición complicada en tu vida? ¿Cuál es el entorno que consideras que está complejo? Bueno, entregando al Espíritu Santo tenemos una posibilidad de ver un entorno completamente diferente a lo que nosotros vislumbramos. Esa es la referencia del Espíritu Santo en acción, y Él es glorificado. Ahora veamos la contraparte, lo que sucede en oposición a. Capítulo 5, verso 1, e inicia la historia con una conjunción adversativa. Pero, y eso me va a dar la otra referencia. En el mismo contexto del que estamos llamando, dice que había un hombre llamado Ananías con Safira, su mujer. Vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Tenían una propiedad que era de ellos. Vamos a ponerle un precio, 100 pesos. La vendieron, les dieron sus 100 pesos, se quedaron con 30 y entregaron 70. Y dijeron: la vendí en 70 pesos y aquí está todo lo que costó la heredad. Aquí está para la generosidad. Verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Los versos 7 al 10 podemos encontrar lo que sucede con Safira, básicamente la misma historia, el mismo final, que su esposo cae muerta. Ella muere justo después de que Pedro hace evidente que estaba tentando al Espíritu del Señor, y dice el verso 11: vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que le hacemos el mismo ejercicio de análisis a estos versos. ¿Quién controla? Dice el verso 3 que Ananías era controlado ¿por quién? Por Satanás. Le entregó, le cedió el control a Satanás. Y cuando le entregas el control a Satanás, ¿qué expresiones hay? Podemos identificar a una persona que básicamente lo que busca es quedar bien, ser reconocido por una actitud generosa, pero que no está dispuesto a desprenderse del total de sus bienes. Entonces monta un intento de engaño al Espíritu Santo. Y podemos hablar de expresiones de materialismo, de un deseo de reconocimiento, pero con una intención manipulada. Y dicho sea de paso, algo que nadie le pidió hacer, que al no estar en sintonía espiritual, pensó que le funcionaría el plan. Ahora, para el Señor, para los propósitos de Dios, es mucho más grave planear un engaño que un error cometido o una debilidad en la cual caemos. Repito esto: para el Señor es mucho más grave planear un engaño, planear una acción, que cuando nosotros cometemos un error o flaqueamos ante alguna debilidad. ¿Por qué?
a diferencia de estas opciones, en el caso se pretende engañar y estamos considerando algo desde su maquinación. Hay una planeación del engaño y por lo tanto expresa un corazón que decide actuar conscientemente en contra de lo que ya está establecido. Y recalco el hecho, muchos planean hacer algo con esta condición para justificar su pecado. En el caso de Ananías, si hubiera entregado una parte, no hubiera habido problema. Nadie le hubiera reclamado al respecto, pero su deseo de reconocimiento le lleva a una acción que desencadena en esta situación. Miren, vamos a aplicarlo esto en un contexto. Imagínense que el niño está, su hijo, su querubín, su chiquito, su cachito de carne, está en la escuela y otro amigo lo provoca y él le sale lo que vio en la tele, en la lucha libre o en la pantalla grande, y entonces dice, pues así lo hacen en la tele, y pum, 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 y se descuenta al amigo. Y entonces el niño acaba en la dirección de la escuela. Le dan un reporte al niño y entonces se lleva ese reporte. Pero llega a casa y dice, la que me va a tocar si saben que me lo desconté. Entonces a él piensa que le sale bien la firma de la mamá. Ya está el reporte firmado y lo regresa y lo entrega a la dirección y nadie se enteró. ¿Qué es más grave? ¿El golpe que dio, los golpes que dio o la firma que hizo? La firma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de los golpes es algo que sucedió en el momento que le llevó a considerar una falta de dominio propio. ¿Estamos de acuerdo ahí? No estoy diciendo que fue una gracia, no estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que así se defiendan los niños. Lo que estoy diciendo es algo inadecuado, pero fue producto de una acción emocional del momento. ¿Estamos de acuerdo? Pero firmar el reporte ya habla de una maquinación, ya habla de una estrategia planeada para evitar las consecuencias. Aquí le falta dominio propio. Aquí está controlado por su demonio propio. ¿Ve la diferencia? ¿Cuál es entonces el resultado? Podemos pensar en primera instancia que la consecuencia es la muerte de la pareja y es trágico, triste. Podemos cuestionar a Dios al decir, ¿por qué actuaste de esta manera? Es decir, le debieron de haber dado una oportunidad a Ananías y Zafira para que mostrara arrepentimiento. ¿No estarías de acuerdo con eso? Pues si solo se aventaron una mentirita y dirías, bueno, a lo mejor Dios fue demasiado grave. Bueno, meterse en esa pregunta es cuestionar la soberanía de Dios. Y es delicado entrar en ese sentido. Tal vez le parezca enérgico, fuerte o severo. Para ser honestos, a mí también. Pero es aquí donde podemos encontrar otros dos resultados de esta misma experiencia que no consideramos de primera instancia. Primero, versos 6 y 11 dicen que vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es el segundo resultado, un temor reverente. Uno de los pasajes más contundentes para afirmar la deidad del Espíritu Santo, porque dice el texto en el verso 3 que Ananías mintió al Espíritu Santo y el verso 4 dice que mintió a Dios mismo. En otras palabras, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la fuerza de la acción recae en un acto en contra de Dios mismo, y la severidad del juicio ejercida resulta en una forma de enseñar a la iglesia lo inútil que resulta pretender engañar a Dios. Y dice, sobrevino gran temor. Paradójicamente, un resultado no esperado produjo un sentir en todos los que vieron ese hecho, de manera tal que reaccionaron a esto. Lo más sorprendente, y esto me lleva a el tercer resultado, es que en un acto de disciplina que pareciera ser muy severo,
el Espíritu Santo resulta glorificado. ¿Cómo? Sí, claro. Si produjo un temor reverente a toda la gente que estaba ahí, entonces no importa si el Espíritu Santo produjo misericordia y generosidad o el Espíritu Santo llevó una fuerte disciplina que al final lleva a 2 personas que mueren. En ambos casos, Dios es glorificado. Dios es glorificado. No importa la circunstancia, Dios es glorificado. Así que tenemos que entender esto. Para nosotros pudiera ser muy severo, muy fuerte, pero para Dios cumplió su propósito. Así que esto nos lleva a entender algunas aplicaciones para nosotros. Y vamos a aterrizar en algunas aplicaciones prácticas. Le podríamos sacar muchísimo análisis al texto, pero quiero que demos con algunas cosas prácticas. Primero, el temor reverente a Dios. Los versos 6 al 11 nos dicen que tenemos que tener un temor reverente cuando tratamos con Dios. Con Dios no se juega y muchas veces confundimos su paciencia y su misericordia con permisividad o tolerancia, al grado tal que nos resulta relativamente fácil intentar engañarle. Pero si tan solo entendiéramos con quién estamos tratando con Dios mismo. Y a veces pretendemos ignorarle. Pretendemos que no pasa nada, como en Daniel 4, ahí Nabucodonosor, que pretendió engañar a Dios diciendo, aquí no pasó nada, ya se le olvidó a Dios. A ver, estás tratando con Dios. Y podemos seguir hablando de textos de la Escritura donde personas se confiaron porque no vieron la disciplina directamente en el momento. Como tú o como yo, que nos otorgamos ciertos permisos, nos otorgamos ciertas opciones para ir adelante, asumiendo de que podemos ocultarnos delante de Dios. Y eso es un aspecto que tenemos que analizar. Si entendemos con quién estamos tratando y entendemos que estamos hablando de Dios mismo, y aún así elegimos conscientemente ignorarle, pues entonces no somos tan diferentes a Ananías. Y tendríamos que pensar mucho acerca de las cosas que hacemos. Tendríamos que analizar si es que nuestra argumentación, que puede resultar muy loable desde la lógica humana, es suficiente para dejarnos inocentes delante de Dios, o más bien es una justificación de una acción que ya elegimos hacer. Yo sé que todos hemos pasado por alto en algún momento la dirección del Espíritu Santo en alguna ocasión. Incluso nos hemos dado cuenta a veces de nuestro error tiempo después. Pero en este momento yo quisiera llamar tu atención a esas situaciones o condiciones de nuestra vida donde ya sabemos lo que queremos hacer y decidimos ir conscientemente en esa dirección. Cuando actuamos con conocimiento de causa, incluso decimos, ya sé lo que Dios quiere, pero... y exponemos nuestro argumento. Imagínate esta idea, ya sé que Dios quiere que me reconcilie, pero... ya sé lo que va a suceder, pero si me grita yo, si les reviento la boca. Tú ya elegiste lo que vas a hacer. Estás actuando con premeditación. A ver, ¿algún abogado que me pueda explicar qué es actuar con premeditación, alevosía y ventaja? Sabes lo que vas a hacer, estás consciente de tu acción y no te importó ignorar el consejo de Dios e ir en esa dirección.
Y en ocasiones estas decisiones nos llevan a toda una serie de cosas que resultan muy complejas. En una ocasión estaba con un contador al cual estaba predicando de Cristo y le comentaba y le decía, tienes que arreglar tu situación sentimental. Y me dice, es que está muy complicado. Bueno, está complicado porque tomaste malas decisiones, pero tú te metiste solo en esta bronca. Sí, es verdad, pero ¿cómo le explico a mis 4 mujeres que hay otras 3? Y tenía hijos con 2 de ellas, con 3 de ellas. O sea, de las 4, tenía hijos con 3 y ninguna sabía que había otras 3. Y por eso trabajaba como burro para mantener 4 casas. A mí no me alcanza para mantener una. Viajaba mucho. A, B, C o D. Yo le cambio de nombre a mis hijos. Imagínate la bronca en la que él estaba metido. Y en ocasiones hemos actuado conscientemente en contra de Dios, que cuando llegamos a un punto tal, es muy difícil el camino de regreso por nuestra propia necedad. Y es difícil el camino de regreso, pero siempre es posible cuando entregamos esa área a Dios. Siguiente elemento. Regresando a la pregunta inicial, ¿quién o qué te controla? La respuesta a esta pregunta puede quedar claramente manifiesta a la luz del fruto que evidenciamos, como los borrachitos que vimos. Si se nos hace complicado analizarnos porque es difícil vernos a nosotros mismos, bueno, veámonos en el espejo de la Escritura. Veámonos en lo que la palabra nos dice acerca de nosotros y veamos qué nos controla. Ayúdenme con la siguiente lámina. Dice Santiago capítulo 3, verso 14 en adelante. ¿Tienes celos, envidias o rivalidades? No mientas, no presumas. Porque esta forma de proceder no viene del cielo. Es terrenal, humana y diabólica. Una fuerte expresión de nuestra influencia, de nuestra carne influenciada por Satanás. Santiago capítulo 3 verso 17 dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo, aquella que viene controlada por el Espíritu Santo, es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincera. ¿Qué produces? ¿Qué produces? Gálatas capítulo 5 verso 19. Los conocen los textos porque los repetimos cada rato. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. ¿Hay esto en tu vida? A ver, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Puede una persona que se hace llamar hijo de Dios vivir con ira? ¿Puede tener un hijo de Dios que afirma tener el Espíritu Santo vivir con celos? ¿De veras creen que se puede? Bueno, el texto dice que no, que esto viene más bien de tu propia carne. Conocemos la contraparte de Gálatas capítulo 5, porque conocemos lo que habla acerca del fruto del Espíritu. La lista en Romanos capítulo 1 es todavía más fuerte cuando habla de confrontación, porque describe a una persona que no toma en cuenta a Dios. Dice que produce impiedad, injusticia, necedad, inmundicia, pasiones vergonzosas, mente reprobada. Y las acciones pecaminosas que se desprenden de esta actitud están atribuidas a actitudes que nos confrontan de manera tal que dice que no tenemos excusa alguna. Habla de negar la existencia de Dios, de la idolatría, de la depravación sexual. Eso no es el problema, esa es la consecuencia. El problema es que no tomaste en cuenta a Dios. Y termina mencionando condiciones de un carácter que desprecia por completo al Espíritu Santo. Y solo por mencionar alguna de las áreas. Por ejemplo, lo que pasó en Ananías. ¿Qué vio Dios en el corazón de Ananías para actuar de esta manera? Avaricia, envidia, soberbia, altivez.
Pero la lista de Romanos es mucho más larga. Así que quisiera dejarte en una reflexión. Y aquí es donde aterrizamos esto. ¿Qué te controla? A veces usamos esta frase muy livianamente. Cuando dices, eso que haces no es de Dios. Eso no es de Dios. Bueno, ¿qué es aquello que no es de Dios? Y esa es la primera pregunta que quisiera hacerte. ¿Qué práctica, aquello que haces, actitud, postura, pensamiento o sentimiento, tienes en tu vida que sabes perfectamente que no es de Dios? Pero ahí lo tienes, y lo cobijas, y lo guardas, y lo proteges, y sabes que no es de Dios, pero ahí lo tienes. Y dices, algún día el Espíritu me llamará a revelar esa área y le abriré esa habitación de mi cuarto. A ver, espérate, ya te lo mostró Dios. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué es eso que no es de Dios, pero que al final sigues albergando? Segunda pregunta. ¿Cómo estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Cómo le mientes a Dios? ¿Qué excusas te das a ti mismo que justifican este proceder? ¿Cómo le haces para mantener esa vida doble? ¿Cómo piensas que este argumento que tú estás utilizando te va a servir delante de Dios? 3. ¿Qué impacto tiene para tu vida el que sigas en esa línea? ¿Qué impacto puede tener? ¿A cuántas personas potencialmente puedes dañar o cuánto daño te puede hacer a ti? ¿Cuánto dolor puede producir el que tú continúes en esa línea de pensamiento? ¿Hasta dónde va a llevarte esa situación? 4. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas hacer? Y aquí es donde quisiera llevarte a la reflexión. Tal vez cuando yo estoy hablando de todo esto te viene a la mente alguien. Sí, esa persona con la cual estás peleado y estás orando que caiga fuego del cielo y que lo consuma. Exactamente, esa persona. Yo no estoy hablando de la otra persona. Estoy hablando cómo puedes amar y al mismo tiempo odiar. ¿Cómo puedes mantener esa dualidad dentro de tu corazón? Y sabes que ese odio no es de Dios, pero lo cobijas. Y dices, la justicia es de Dios. Si tienes un Dios justiciero, mejor rézale a Rambo. Porque este no es el Dios de la Biblia. ¿Qué hay en tu vida que necesitas entregar? Y te invito a que reflexiones. ¿Qué hay en tu familia, en tu matrimonio, en tu carácter? ¿Qué actitud de tu carácter te das el permiso de mantener? ¿Tu trabajo es honesto o justificas tu doble moral? ¿Tu economía? ¿De qué manera está tu economía manifiesta en esto? ¿Está siendo el Espíritu Santo Dios en tu vida? Y mientras estoy diciendo todo esto, es posiblemente que tú ya tienes en la mente qué es lo que tienes que hacer. No te lo dije yo, te lo reveló el Espíritu Santo, y me gozo porque Dios te está hablando a ti y te está diciendo, ¡hey! Aguas con esto. Cuidado con esto. Esto te va a lastimar, te va a destruir, va a dañar a inocentes. Atiende esto antes de que sea demasiado tarde. Resuelve esto pronto. Así que vamos a orar. Y quiero que cierres tus ojos. Y si quieres hoy entregarlo a Dios, si eres de las personas que dice, Señor, ya me cansé de echar a perder esto.
Ya me cansé de hacerlo mal, ya me di cuenta, ya me cansé de pedirte perdón por el mismo pecado una, otra y otra vez. Ya me cansé que se me identifique más con mi hábito carnal que con mi hábito espiritual. Y ya no quiero estar así, Señor. No sé ni qué significa lo que estoy diciendo, ni qué va a representar en mi vida, ni qué me voy a comprometer, ni qué tengo que hacer. Solamente sé, Señor, que ya no quiero más de esto. Tal vez le he dado vueltas por mucho tiempo. Tal vez es una relación del pasado que necesito ya cerrar, porque ni siquiera puedo mantener una relación sana con la persona que estoy actualmente. Tal vez es una condición que tú sabes que eres tú y el Espíritu Santo en tu intimidad, y que sabes que eso no glorifica a Dios. Así que si tú quieres entregar esto hoy delante de Dios, voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar contigo. Me encantaría orar contigo. ¿Qué le necesitas entregar a Dios? Ponte en pie. Gracias por estos valientes. Gracias a Dios. ¡Wow! Increíble. Increíble por estas personas. Gracias por ponerse de pie. No es algo que yo tenga que ver, no es mi pertinencia, no me tienes que decir lo que está pasando. Es algo entre tú y Dios, y es algo que tú y Dios van a resolver. Ni siquiera soy yo, ni siquiera es el pastor, ni siquiera es tu pareja, no son tus hijos. Es algo entre tú y Dios, algo entre tú y Dios que necesitas resolver ya. Ya deja de postergar, deja de justificarte, deja de asumir que no va a tener consecuencias, deja de pensar que te va a satisfacer, deja de justificarte. Entrégalo delante de Dios de una vez por todas. Y mientras estoy orando, si te resulta más conveniente para ti, extiende tus manos en señal: Señor, aquí está, te lo entrego, ya no puedo con esto. Y con las manos extendidas vamos a orar. Si te resulta así, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos decirte, Señor, hoy quiero reconocerte como mi Dios. Hoy quiero, Señor, no solamente entender la realidad objetiva de que tú eres Dios. Quiero recibir, Señor, tu señorío a mi vida. Entregarte, Señor, todas estas áreas. Ya no voy a justificarme más, ya no voy a argumentar más, ya no me voy a defender más, ya no voy a tratar de esta manera de mantener esta conducta. Entiendo que esto no te glorifica y, Señor, eso me está controlando, y yo quiero que tú me controles. Yo quiero que tú me controles, Señor. Te entrego mi vida, entrego esta área, entrego este hábito, entrego esta relación, entrego este problema, entrego este vicio. Señor, tú sé mi Señor. Solo tú, Señor, me puedes ayudar en esto. No sé qué va a implicar, no sé qué tengo que hacer, no sé dónde voy a empezar. Lo que quiero hacer es empezar por darte lo que a ti te corresponde. Toma, Señor, el control de mi vida. Toma, Señor, el señorío de esto, Señor, que ya me tiene harto. Y, Señor, lo entrego a ti para que tú empieces el camino de regreso. Tal vez es muy largo el camino de regreso. Tal vez hablamos de consecuencias. Tal vez hablamos de situaciones de nuestro cuerpo que está marcado. Tal vez hablamos, Señor, de daños. Tal vez hablamos de heridas. Hablamos de inocentes. Pero hoy, Señor, lo queremos dejar delante de ti, reconociendo que si alguien pueda darle solución a esto, eres tú. Así que, Espíritu Santo, ven y toma el control. Gracias, Padre, por mandar a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por mandar a tu Espíritu Santo, porque eso nos capacita para vivir la vida espiritual. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Dios. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Despedaza todo nuestro ser, Padre, si es necesario, para que tú, Señor, hagas este hombre, esta mujer nueva, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Tomen asiento.